Hola, buenas noches a todos. Estamos nuevamente en nuestra sesión de Entérate con Proyecta. En la noche de este miércoles tenemos a la doctora Alejandra Murillo, que es nuestra jefe de litigios para el área de seguridad social y para derecho laboral. La doctora Alejandra tiene especializaciones en derecho laboral y de la seguridad social, en derecho administrativo y es candidata a magíster para asuntos de la seguridad social. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que está generando mucha polémica y que eventualmente va a generar unas transformaciones valiosas que tenemos que nosotros saber para nuestros asuntos de cotización y para los temas de pensiones. Entonces, doctora Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Doctora Adriana, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por el preámbulo. Bueno, realmente me complace poder acompañarlos y que hablemos de este tema de pensiones y de la reforma ahorita que se está tramitando, que nos va a afectar a todos los colombianos y pues que es muy importante que estemos enterados sobre qué es lo que va a pasar y cómo nos vamos a pensionar. Súper, y totalmente de acuerdo. De hecho, y para poder saber qué es lo que va a pasar o cuáles son esos cambios que eventualmente vamos a sufrir, por decirlo de alguna manera, es importante, yo creo, que hablemos un poco sobre cómo está el régimen actualmente y en este momento, cómo nos pensionamos los colombianos, o sea, cuáles son los requisitos que hay para acceder al derecho de pensión y cómo está en este momento el sistema con relación a las pensiones. Doc, ¿tú nos podrías ayudar con eso? Bueno, sí, mira, claro, obviamente es muy importante saber que para toda vez que hay una reforma, pues saber cuáles son los requisitos actuales y cómo nos pensionamos los colombianos. Entonces, actualmente las pensiones en Colombia pues son determinadas por la Ley 100 del 93 y la Ley 100 del 93 estableció que habían dos regímenes que iban a administrar las pensiones. Un régimen es el que la gente pues comúnmente llama público, que es el administrado por Colpensiones, y otro régimen es el régimen privado, el de los fondos privados, las AFPs, que está administrado por, son cinco en este momento administradoras, Porvenir, Colfondos, Protección, Scandia, y ellas son el régimen de ahorro individual, así se llama. Entonces, en este momento, pues los colombianos están afiliados en uno o en otro lado, o sea, no pueden estar en los dos lados al tiempo, están afiliados en un otro lado. Si yo estoy afiliado en Colpensiones, los requisitos para pensionarme son 57 años de edad mujer, 62 hombre y 1.300 semanas de cotización. Entonces, al adquirir, al llegar a estos dos requisitos, se puede obtener la pensión. ¿Cómo se obtiene? Pues con el promedio salarial de los 10 últimos años se hace un cálculo y eso establece la mesada pensional. Esa mesada pensional es vitalicia, se le sustituye a los sobrevivientes, hijos, padres, bueno, dependiendo la persona, tiene posibilidad de pensión de invalidez. Si caso tal no se llegara a completar las 1.300 semanas, hay una indemnización sustitutiva de vejez, que es como una devolución de las cotizaciones que se hicieron durante la vida laboral. Ahora, por el otro lado, está el régimen de ahorro individual. Este régimen es un poquito más complejo porque implica que la persona tiene una cuenta para ella, una cuenta individual, en donde mes a mes sus aportes pues van llegando a esa cuenta y al final, cuando decide pensionarse, tiene que tener un capital ahorrado que le dure para lograr esa pensión. Por eso es que el régimen de ahorro individual más o menos dice que no se necesita edad, porque si tú tienes un capital acumulado que te dure para todo el tiempo, pues puedes pensionarte en cualquier momento. Lo que pasa es que eso es, digamos que en la teoría, porque en la práctica es muy difícil. Un ejemplo, Pedro, que es una persona soltera de 62 años, decide pensionarse con el capital que tiene. Y él tiene 300 millones en su cuenta de ahorro individual. 300 millones no es mucho, es más o menos lo que una persona alcanza a ahorrar en toda su vida laboral. Y la expectativa de vida, según el DANE de los hombres en este momento en Colombia, es de 75 años. Entonces cogen esos 300 millones y los dividen entre los años que hay entre 62 y 75. Sea, Y como eso le tiene que, los años exacto, que le quedan por vivir y entonces es como, venga, yo le distribuyo esta plática que usted ha ahorrado por los años que le quedan por vivir.
Exactamente. Y eso le tiene que dar para que cada mes le alcance como mínimo un 110% de un salario mínimo. Es decir, si hoy el salario mínimo es de 1.160.000, esos 300 millones le tienen que alcanzar para que cada mes le paguen a usted por lo menos 1.300.000. Si a usted no le alcanza la plata, Hagamos dime, el ejercicio, hagamos justo el ejercicio para que con este caso que estamos poniendo acá en conocimiento, quienes se conectan puedan comprendernos más. O sea, estamos diciendo que el personaje tenía en este momento 62 62. y que la expectativa de vida está por 75. Si nosotros cogemos 75 años, que es la expectativa de vida, y le restamos los años que ya ha vivido esa persona, que son los 62, nos da 13. O sea, digamos, Sí, pensaríamos que él por lo menos nos va a durar 13 años más. Entonces, exactamente. tenemos 300 millones de pesos, ¿correcto? Que es lo que Sí. alcanza a ahorrar en un promedio, digamos, de una cotización por un mínimo, ¿sí? Es más o menos como, Más o menos eso es lo que logra una persona con un sueldo mínimo, sí. sí. Entonces, digamos que tenemos los 300 millones de pesos que los vamos a dividir por los 13 años que le quedan pendientes de vida a nuestro usuario. O sea, eso sería más o menos Pero entonces 13 por 12, que es los meses que le tiene que alcanzar. 13 años por 12 mesadas que tiene el año, ¿sí? Son Exactamente, son 156 156. mesadas. Entonces, dividamos esos 300 millones en 156 y esa no es la mesada pensional, ese es el cálculo que se hace para determinar si a usted Los 300 eh, o no. le alcanza o no. Claro, uno puede vivir mucho más de la expectativa de vida. En ese caso, el fondo él asume el riesgo, o sea, es la forma como hace la cuenta, pero él asume el riesgo de pagarle lo que sea Viva más. necesario. Sí, Así como puedo morirme antes, ¿no? sí, sí. Voy a morirme mañana. Entonces, Exactamente. en este momento tenemos que esperamos que la persona viva 13 años más de los que ha vivido, Sí, más o que tiene menos. 300 millones de pesos ahorrados, que cada año tiene 12 mesadas. Entonces, ¿cuántas mesadas son los 13 años? Son 156 meses que le Ujú. quedan por vivir a esa persona. Entonces, si yo divido los 300 millones de pesos en esos 156 meses que esperamos que siga viviendo la persona, nos da que tendría, digamos, una mesada o la posibilidad de atender una mesada por 1.923.076 pesos. Perfecto, le alcanza. ¿Listo? Entonces Pero, pensiona. pero un momento, porque aquí estamos hablando de un hombre de 62 años soltero y sin hijos. ¿Por qué soltero y sin hijos? Porque si esa persona tiene esposa, seguramente cuando él muera va a tener una pensión de sobrevivientes. Entonces ya el cálculo no va a ser solo para él, sino que esa plata también me tiene que alcanzar para cubrir la pensión de sobrevivientes. Entonces ya no es en 156 mesadas, sino súmele la expectativa de vida de la esposa, no sé, 10 años más, depende la esposa. Si usted tiene una esposa muy joven, ya de entrada no le va a alcanzar. Con el agravante que la expectativa de vida de las mujeres en Colombia es superior. Las mujeres vivimos Bueno, más, dice el DANE. ese es otro tema de el por qué el régimen de ahorro individual es tan desfavorable para las mujeres. Entonces, la edad más o menos en que las mujeres se pensionan, recordemos que aquí no se necesita edad, pero pues todos tenemos la creencia que a los 57. Entonces, de hecho, ya son 5 años menos, 57 y tenemos una expectativa de vida de 81 años. Entonces, esos mismos 300 millones ya no nos tienen que durar 13 años, sino nos tienen que durar casi 20 años. Entonces, las mujeres generalmente Con no esos se pensionan por régimen de ahorro individual. Somos las más afectadas con este cálculo. sí. ¿Listo? Entonces, cuando no nos alcanza el capital para poder dar esa pensión, se hace una figura que es la devolución de aportes. La devolución de aportes es mucho más favorable en el régimen de ahorro individual porque la devuelve con todos los rendimientos que tiene, porque mes a mes yo aporto la plata en mi cuenta de ahorro individual, pero entonces el fondo privado lo invierte, hace inversiones, genera rendimientos, genera intereses y toda esa plata va para mi cuenta. Por eso al final, si uno multiplica lo que aporta, pues realmente no son los 300 millones, lo que le suma a uno, pues son esos rendimientos. Entonces, cuando llegue el momento de evolución de aportes, pues se va a devolver mucho, pues mucho más dinero del que uno realmente aportó.
Diferente en Colpensión es la indemnización sustitutiva, que sí te devuelve lo que aportaste y ya, y chao. Entonces la diferencia entre esos dos, ahí sí es mucha. ¿Listo? Hay una excepción en este régimen de ahorro individual que se llama garantía de pensión mínima. Y es toda aquella persona que no alcance el capital, pero que tenga 1.150 semanas, tiene la posibilidad de pensionarse con una pensión del salario mínimo. Entonces, esto es una prerrogativa muy buena para las personas que cotizan sobre el salario mínimo, porque realmente no les va a alcanzar nunca el capital, pero Sí, pues tienen la garantía de pensionarse con menos semanas que en Colpensiones, porque en Colpensiones es 1.300, aquí es 1.150 y están garantizando el salario mínimo. Más recordemos que no hay una pensión en Colombia que pueda ser inferior al salario mínimo, entonces siempre se va a ajustar. Entonces, por ese lado es como el panorama pensional que hay en este momento en Colombia, actualmente. actualmente. Ya tenemos la línea en lo que estamos hoy. Sabiendo Exactamente. lo que estamos hoy, entonces la pregunta obligada es, ¿cuáles son los cambios que incorpora esta reforma pensional? O sea, ¿qué modificaría eventualmente si, digamos, ya pues entra en vigencia? Bueno, esta reforma pensional casi que revuelca y no revuelca todo, por así decirlo. Ha habido un problema muy grande con el régimen actual y es que al existir al mismo tiempo Colpensiones y el régimen de ahorro individual, ellos compiten entre sí por los afiliados. Entonces, lo que quiere hacer esta nueva reforma es que no compitan, sino que sean complementarios y crea un sistema que se llama pilares, que ya más adelante les explicaré con mayor detalle. Pero esta reforma tiene tres aspectos importantes que son como los que están moviendo todo el tema de la modificación. El primero es que no está contemplando un régimen pensional, sino todo un sistema integral de protección a la vejez, porque la idea es que no solo sea para las personas que cotizaron, porque también hay personas pues, que durante toda su vida laboral no han logrado o han logrado cotizar un poquito o no logran cotizar todo o nunca cotizaron, entonces es un sistema integral. Realmente no es pensional, sino un sistema de protección a la vejez. Es un modelo basado en pilares, que ya más adelante hablaremos, y contempla la coexistencia de los dos regímenes. Entonces es importante que no va a acabar el régimen de ahorro individual, no va a acabar las AFPs, y por eso es una reforma que está llamada a prosperar, porque si vemos en la reforma a la salud, pues hay mucha controversia porque plantea que las EPS pues se acaben. Entonces ellos son un gran contrapeso en el tema pues, de que se apruebe la reforma. En cambio aquí, teniendo en cuenta que sí van a subsistir los fondos privados, pues ellos no han hecho mucha oposición a que salga la reforma. Listo, Doc. Tú hablas, bueno, que es un asunto integral y que tiene, digamos, en una especial contemplación el tema de las personas de la tercera edad, que es Uh -huh. importante, digamos, en la construcción de esta reforma. Petro en su campaña, digamos que propuso, o una de sus propuestas, sí, era un ingreso para las personas de la tercera edad. Entonces, era un ingreso básico. Quisiera saber si esto se puede relacionar con esto. Con esto se entiende que se estaría dando cumplimiento a esa propuesta o desde tu criterio, ¿cómo revisas esa relación o esa correlación que podría existir allí? Sí, de hecho es sistema de protección integral porque quiere incluir este tema de las personas de la tercera edad en estado de vulnerabilidad que nunca han cotizado y lo llamó pilar solidario, que podríamos ver que es el pilar cero de esta reforma. Entonces tenemos un primer pilar, un pilar cero, que implica que no vayan a haber cotización, o sea, para las personas que no cotizaron en su vida laboral y tiene varios requisitos. Entre ellos es que solo van a poder acceder a las personas que tengan más de 65 años de edad y que prueben estar en pobreza extrema o en vulnerabilidad y que no tengan ningún otro ingreso. Esto se va a hacer por medio del Departamento para la Prosperidad Social, quienes van a hacer como la focalización de quiénes son las personas que van a necesitar este ingreso. La reforma lo deja un poquito ambiguo porque lo deja pendiente para que después, mediante decreto, el gobierno nacional lo reglamente, cómo van a ser, cómo va a ser la focalización, cómo van a llegar estas personas, pero pues necesariamente esto va a tener que ir amarrado con el CISBEN.
esta renta lo que quiere es al menos sacar de la línea mínima de pobreza a estas personas mayores de 65 años que no tienen ningún ingreso. Aún, como lo deja ambiguo, aún no se ha reglamentado cuánto va a ser. No van a poder ser los 500.000 pesos que Petro decía que se iban a garantizar. Realmente el tema no da, pero pues sí al menos podría ser un ingreso superior. Ahorita existe el programa Colombia Mayor, que le da un ingreso de 80.000 pesos a los adultos mayores. Entonces, pues necesariamente sí tendría que ser superior a los 80.000 pesos. Y la Claro. idea es que no puede haber personas que reciban Colombia Mayor y Pilar Solidario. Entonces, pueden estar en uno o en otro. Entonces, quien esté en Colombia Mayor podrá decidirse si cumple los requisitos, pasarse al Pilar Solidario o quedarse con Colombia Mayor, pero no va a poder tener los dos ingresos al tiempo. Listo, Doc, me queda supremamente claro. Quisiera, aquí, digamos que las personas que se conectan nos preguntan, ¿qué pasa con las personas que han cotizado y no alcanzarían al número de semanas para pensionarse? Estaría, dale adelante. Listo. Entonces, bueno, ahí para responder la pregunta viene el segundo pilar que trae la reforma, que se llama el pilar semicontributivo, que está destinado para esas personas que cotizaron entre 150 semanas y 1.000 semanas. O sea, no alcanzan las 1.300, pero pues tampoco tienen las suficientes. Y ese tema pues les van a dar, igualmente lo deja ambiguo porque va a dejar pendiente de reglamentación cuánto sería el equivalente en semanas, pero la idea es que tengan igual una renta básica vitalicia acorde con las semanas cotizadas. El único requisito que tiene es que no va a poder ser superior al 80% del salario mínimo, no puede superarlo, y no tiene opción de pensión de sobrevivientes. Es decir, que la persona que esté en el pilar semicontributivo, si fallece, esa pensión no va a poder ser sustituible a sus beneficiarios de ley. Esa es como Las dos, la condición las dos de ese condiciones pilar. las que tendríamos. Correcto. Ok. Em, También nos preguntan, para quienes realmente cotizan, ¿cuál es el cambio actual? O sea, Bueno, ese entonces ya es el pilar contributivo, que es como el resumen o cómo va a quedar lo que vemos de pensión hoy, cómo vamos a pensionarnos, y este es como el cambio más grande, porque los otros dos son como beneficios que traen adicional, cosas que no se habían contemplado, pero este sí va a ser el cambio más grande para, digamos, nosotros los que estamos en el camino y en una expectativa de pensionarnos en unos años. Este pilar contributivo, como les decía al inicio, lo que quiere es la coexistencia de los dos regímenes que hay actualmente. Entonces, contempla que todas las personas que coticen sobre 3 salarios mínimos, esas cotizaciones se van a ir a Colpensiones. Y si hay un excedente sobre los 3 salarios mínimos, se van a ir al fondo privado de la elección. Entonces, yo, ejemplo, me gano 5 millones de pesos en este momento. Sobre 3 salarios mínimos, los voy a cotizar a Colpensiones obligatoriamente, no hay opción de nada, y el excedente lo voy a cotizar al fondo privado. Al final, cuando los requisitos van a seguir siendo los mismos, 57 años, 1.300 semanas, aquí quiero hacer un paréntesis y puede ser algo para hablar en un tema, en una conversación más adelante, y es que hay un reciente pronunciamiento que rebajó las semanas de las mujeres, pero digamos que eso no está claro y digamos que aún y en la reforma está 1.357 años, 62 hombres. Cuando yo llegue a esa edad y tenga las 1.300 semanas, mi pensión se va a calcular, me la va a calcular con pensiones por los 3 salarios mínimos que yo coticé ahí, igual como se calcula actualmente, y el excedente me lo va a cotizar, me lo va a calcular el fondo privado, igual, con las mismas reglas que se tienen ahorita, y esas mesadas, que van a ser 2 mesadas aparte, se van a unir y me las va a pagar únicamente Colpensiones. Entonces, las dos se van a unir. Si yo gano menos de 3 salarios, pues obligatoriamente voy a estar en Colpensiones, y si tengo un excedente, pues voy a tener la combinación de los dos regímenes. ¿Listo? clarísimo. Y de hecho, sobre el tema de la reducción en las semanas cotizadas, tenemos pendiente también para que podamos dar un mayor desarrollo. Ya coordinamos las fechas
y hablamos Sí, sin problema. porque eso va a traer varias modificaciones acá. Digamos que eso no lo está contemplando la reforma, porque la reforma dice se tiene en cuenta la edad que se tenía, las semanas que se tenían, pero pues ya la Corte pues hizo el llamado a que se tuviera en cuenta que se hizo una reducción de semanas para la mujer y pues se va a tener que tener en cuenta para esta nueva reforma. ¿Listo? ¿Cuál sería entonces el régimen de transición que se aplicaría, digamos, de lo que se tiene ahorita a lo que vamos? ¿Cómo operaría ese momento o ese salto que tenemos que dar? Bueno, primero aclaremos que el régimen de transición es como la expectativa que se les da a las personas que están actualmente dentro del sistema de que tengan como un derecho adquirido. Entonces, yo que llevo cotizando tanto tiempo, que tengo la expectativa de pensionarme con los requisitos que están actualmente, pues la idea es que si yo ya estoy dentro del sistema, se me respete algo de lo que estaba en curso. Entonces, actualmente la ley 100 tuvo un régimen de transición, quiere decir que las personas que estaban en camino a pensionarse tenían un régimen y esta norma también contempla un régimen de transición. Inicialmente la reforma planteaba 1.000 semanas de cotización. Ahorita en todas las discusiones del Congreso se ha logrado que sea 750 semanas para las mujeres y 900 para los hombres. ¿Qué pasa y cómo para explicarlo más fácilmente? Si yo hoy con 40 años de edad tengo 750 semanas de cotización, es decir, más o menos 15 años, significa que me voy a pensionar con los requisitos que venían antes. O sea, todo esto de los pilares, todo esto del contributivo, del semicontributivo, no me va a aplicar a mí. Yo por tener ya 15 años de cotización, tengo un derecho adquirido y es al pensionarme con los requisitos que estaban anteriormente. ¿Qué pasa? Casi todos los regímenes a lo largo de las pensiones han traído una edad. En cambio, este no tiene ninguna restricción, no tiene ninguna restricción de edad. Y realmente en un país como Colombia, donde pues reina la informalidad, donde no hay trabajo tan seguido, pues es muy difícil que una persona de 40 años tenga 750 semanas. Tendría que haber cotizado de largo desde los 18 sin haber dejado ningún hueco, ningún momento de cotizar. Entonces, realmente no va a ser muy fácil para las personas tener régimen de transición. Entonces, necesariamente tendría que ser alguien mayor de 40 años, hombre y mujer, y que haya trabajado de corrido casi desde los 20 años sin ninguna interrupción para lograr tener las semanas que se necesitan. Doc, nos están preguntando aquí las personas que se conectan, en este momento, ¿cuál es la mesada máxima que se puede recibir por el derecho de pensión? Y si esa mesada máxima tendría algún cambio, pues, con la reforma. Bueno, actualmente no puede haber una mesada superior a 25 salarios mínimos. Esto tiene una restricción y es que uno tampoco puede cotizar sobre más de 25 salarios mínimos. Entonces, si yo no logro cotizar sobre 25 salarios mínimos, pues mi mesada nunca va a llegar a los 25 salarios mínimos. Pero ese es el tope que establece la ley, 25, y no tiene ninguna modificación con la nueva reforma. Sigue estando en Bueno, 25. también nos preguntan, ¿qué pasa si dejo de cotizar por un periodo de un año, si se pierden los aportes o si esos reportes se pueden retirar? Digamos, básicamente yo vengo cotizando súper juicioso y por un año dejo de hacerlo. ¿Qué condición habría allí sobre esa cesación de aportes? Bueno, si uno deja de cotizar, digamos, por un año, nada, al año siguiente uno puede reactivarse y seguir cotizando. Y en caso tal de que deje cotizar ya, la indemnización sustitutiva o la devolución de aportes solo puede hacerse efectiva cuando se llega a la edad. Entonces, o a los 57 o a los 62 puedo hacer el retiro de los aportes. Antes no se puede, no es posible. Quedan ahí congelados, básicamente. Sí, quedan congelados, digamos que en el régimen de ahorro individual, los aportes que yo tengo siguen teniendo rendimiento, siguen y seguramente una persona que cotizó muy joven se va a llevar una buena sorpresa cuando vaya a hacer la evolución de aportes. Cambio la indemnización sustitutiva, si son aportes muy viejos, seguramente no va a ser muy significativo lo que se devuelva. Correcto. Eh,
¿Qué aspectos? Bueno, aspectos a tener en cuenta sobre la reforma, yo creo que lo hemos abordado a lo largo de nuestra explicación. Si las personas que nos están preguntando esto puntualmente tiene una situación precisa que quiera que la doctora Alejandra nos ayude a desarrollar, les pido que sean un poco más específicos para el efecto. Y Doc, en tu criterio profesional, bueno, ¿qué beneficios trae la reforma? O sea, ya hemos hablado del contexto, pero tú, a tu juicio, ¿cuáles consideras que son los beneficios que trae la reforma sobre lo pensional, no sobre los dos pilares que hemos hablado que de alguna manera son adicionales porque resulta obvio, sino sobre lo pensional, ¿cuáles crees que son los beneficios de la reforma? Bueno, los beneficios de la reforma de pronto nosotros como colombianos que cotizamos no los vamos a ver porque sí vamos a tener una reducción en la mesada muy importante, pero estamos viendo pues que se va a garantizar una pensión con cualquier tipo de semanas, que era algo que no teníamos. Ya no va a haber competencia entre los dos regímenes, entonces eso causaba mucha molestia porque una persona que estaba en Colpensiones y otra que estaba en el RAIS con los mismos aportes, o sea, con casos muy similares, podían ver una diferencia en su mesada pensional muy grande. Entonces ya no vamos a tener esto porque nos vamos a pensionar en los mismos términos. Esta reforma tiene un aspecto muy importante y es que abre la puerta para que durante 2 años se puedan hacer traslados entre los regímenes. ¿Qué pasa actualmente? Si yo Ujú. tengo, si yo ya estoy dentro de los 10 años para pensionarme, antes de pensionarme, es decir, si la mujer tiene 47 y el hombre 52, ya no es posible que se haga un traslado entre regímenes pensionales. Entonces, en este momento nosotros acudíamos a la demanda de nulidad de traslado para que pudiera uno lograr durante ese periodo pasarse. Generalmente las personas que están en el régimen de ahorro individual, llegando a su edad de pensión, van a su fondo y ven que es muy desfavorable la pensión, ya no se pueden pasar a Colpensiones, ya no están dentro del término, entonces pues tienen la opción de iniciar una demanda de nulidad de traslado, pues que se demora, pero pues que es muy útil. Con la reforma lo que se contempla es que durante 2 años después de la entrada en vigencia, está planeado para que entre en vigencia a partir del 1 de enero de 2025. Entonces, durante 2025 y 2026, las personas que tengan más de 47 mujeres, 52 hombres, tienen la opción de escoger el régimen en el que quieren quedarse. Entonces, sin necesidad de demanda, podrían pasarse de un régimen a otro. Esto es una buena noticia para muchas personas que a último momento se dieron cuenta que podían estar más beneficiados en otro lado, o incluso alguien que esté en Colpensiones, que tenga solo 1.000 semanas y dice, me sirve más con 1.150, estar en el régimen de ahorro individual, cotizo sobre el mínimo, me quiero quedar ahí, también le serviría. Entonces, esas son como los aspectos interesantes de la reforma. Ok, súper. También nos están preguntando aquí activamente qué ocurre o hasta qué punto llega a ser heredada o cedida en caso de fallecimiento, pues la pensión al beneficiario. Bueno, hagamos los dos panoramas, que es actualmente y cómo quedaría en la reforma. Actualmente, si una persona está en Colpensiones, sea afiliado o sea ya pensionado, si muere, la persona tiene derecho, o bueno, sus beneficiarios tienen derecho a una pensión de sobrevivientes. Entonces, se puede sustituir a los hijos menores de 25 años, de 18 años o menores de 25 si están estudiando, a padres dependientes si no hay padres, a hermanos con alguna dependencia económica y pues a la cónyuge o compañera permanente. ¿Listo? Eso en el régimen, en Colpensiones. Si están en el régimen de ahorro individual, hay que tener en cuenta que lo que uno tiene es una cuenta pensional y esa plata es de la persona, esa plata no es general. Entonces, en el régimen de ahorro individual hay varias modalidades de pensión. Hay una pensión que se llama renta vitalicia, que es por medio de una aseguradora que tiene más o menos las mismas características de Colpensiones, ser vitalicia, ser estable. Esa
igual que Colpensiones, pues se puede sustituir con los mismos requisitos, hijos, padres, cónyuge, compañera permanente. O hay otra modalidad que se llama retiro programado, y es que dicen, yo tengo mis 300 millones, quiero que mi mesada pensional durante 10 años sea de 5 millones. Y si usted le alcanza la plata, pues a usted le pagan y esa pensión, digamos que sí se acaba en algún momento, o sea, si usted se le acaba la plata, pues seguramente puede quedarse sin pensión, pero entonces como es una plata propia de la persona, entra la masa sucesoral. Quiere decir que no se tiene que verificar entre los beneficiarios de ley, sino que pueden ser los herederos. Puede ser un hijo mayor, puede ser quien esté en los órdenes de sucesión. Bueno, ese es el panorama que hay actualmente. En la nueva reforma o con la nueva ley contempla lo mismo, pero distribuido. Entonces, si yo tengo los 3 salarios en Colpensiones, esos salarios van a ser sustituibles a los beneficiarios de ley y mi excedente que va a estar en mi cuenta de ahorro individual va a ser heredable. Esa es como la diferencia que hay ahorita. Doc, nos están preguntando qué ocurre con la embargabilidad de las pensiones, si son embargables por asuntos de créditos pendientes por pago o qué condición tienen ellas en su Sí, naturaleza. se pueden embargar hasta un 50%. Sí, Si pero tienen, habría que aclarar que son para temas de alimentos y créditos a favor de cooperativas, no son todos los créditos que pueden generar el embargo, ¿no? y hasta un monto del 50% Del valor de la mesada pensional. del Entonces, valor de la mesa pensional, sí, sí. perfecto. En tu criterio profesional, con esta reforma, ¿se perjudica pues a algunos contribuyentes o a algunos usuarios? ¿O no Bueno, existe sí hay muchas cosas que van a perjudicarnos. oportunidades de mejora? Pues yo no sé qué tan oportunidades de mejora son. Digamos que para el sistema que está un poco colapsado en este momento, va a ser bueno porque el 80% de las personas en Colombia cotizan sobre un salario mínimo, el 90% sobre 3 salarios mínimos. Entonces, vamos a garantizar que Colpensiones tenga el 90% de las afiliaciones. Actualmente, quien más tiene afiliados son los fondos privados. Con esta reforma vamos a garantizar que toda esa plata pase a Colpensiones y que toda esa plata en este momento pues ayude a financiar las pensiones y el hueco fiscal que tienen en este momento las pensiones. Entonces, para el sistema, digamos que es bueno, pero sí nos va a bajar mucho las mesadas pensionales, porque una persona que gane 3 salarios, digamos 4 salarios mínimos, Ujú. se va a pensionar con 3 salarios en Colpensiones, entonces ahí la pensión de Colpensiones no va a ser superior a 2.100.000 más o menos, y el excedente de ahorro individual, que va a ser si yo cotizo sobre un salario mínimo en el fondo de ahorro individual, no me va a alcanzar para nada. Entonces, realmente las mesadas pensionales se van a bajar mucho. Ese es un aspecto pues que nos va a tocar mucho. De lo que tenemos actualmente. Claro. Otro tema importante es que esta reforma dejó muchas cosas pendientes de reglamentar por el gobierno nacional. Entonces hay más de 96 referencias a que se va a reglamentar, se va a reglamentar, se va a reglamentar. Finalmente, pues vamos a aprobar una reforma que puede tener cambios que no sabemos No sabemos. realmente Sí. Básicamente es como exactamente. ahora la puerta que hay detrás de las tres puertas y pues miramos a ver sobre la marcha. Entonces también genera como una sensación pues de inseguridad frente a qué es lo que va a pasar con nosotros en el tema de pensiones. Exactamente. Esta tiene otra. Podría ser bueno y podría ser malo, pues depende cómo uno lo vea, y es que ya no van a haber devolución de aportes ni indemnización sustitutiva, porque si el capital o las semanas que yo tengo no me alcanzan para pensionarme, voy a pasar al régimen, al pilar semicontributivo, es decir, por lo que tengo me van a dar una pequeña mesada pensional vitalicia. Para muchas personas, pues esto no es bueno porque si yo de todas formas tengo 300 millones, pues a mí me sirve más que me los devuelvan a que me den una mesada pensional de 300.000 pesos. Pero por otro lado,
el estar dentro del sistema me garantiza pues una protección a mi vejez y de todas formas tener un ingreso mínimo, tener atención en salud. Entonces, dependiendo del caso, será bueno o no será bueno para las personas. Digamos, para el sistema es muy bueno porque estamos garantizando que todas las personas tengan cobertura, pero pues no En para una todos. lectura personal, pues ya cambia un poquito cómo es. O sea, digamos que en una lectura del social está maravilloso, pero tendría que revisarse en el caso eh, puntual cómo llega a afectarlo. Exactamente. Ah, bueno, aquí hay un aspecto muy importante de la reforma, en un tema positivo que no mencioné, y es que la reforma está contemplando un beneficio de 50 semanas por cada hijo a las mujeres que no alcancen las semanas de pensión para un máximo de 3 hijos. Entonces, si yo no logro tener las 1.300 semanas de cotización, bueno, ahorita no sabemos si son 1.300 o 1.000, pues si yo no logro tener las 1.000 semanas y soy una mujer con un hijo, me van a dar 50 semanas adicionales. Esto digamos que es como un reconocimiento a la labor que hacen las mamás o las mujeres que generalmente en la curva laboral se tienen que retirar, pues porque Para atender. cumplen esa labor de cuidadoras. Entonces, este sí es un aspecto muy importante, pues que está reconociéndole a las mujeres esa labor que tienen en sus hogares. Es una condición real, que de hecho está maravilloso. Yo personalmente lo aplaudo, porque se hace. Sí, claro, porque lo que te digo, si uno ve la curva laboral en Colombia, las mujeres generalmente entre los 30 y 35 años se retiran del mercado laboral. Y eso pues obedece al periodo que son mamás y que deciden quedarse en la casa. Entonces, que haya un reconocimiento por los hijos, pues a mí también me parece muy positivo. Que adicionalmente debería ser mayor, porque el reintegro a la vida laboral es un poco más difícil cuando has tenido, digamos, años de cesación. En Claro, sí, es una sí, uno condición diría especial. 50 semanas es un año, uno generalmente no se retira un año, sino la afectación es un poquito más larga, pero bueno, digamos que ya hemos avanzado con que nos reconozcan, igual ya tenemos, Al menos está en el discurso social, la conciencia, ¿no? Sí. no, y ahora con este tema de que se rebajaron las semanas, pues buenísimo, porque entonces tenemos la rebaja de semanas, tenemos menos edad y pues vamos a tener el beneficio por los hijos, entonces pues las mujeres vamos por muy buen camino con esta reforma, nos beneficia mucho. Y es esperanzador, ¿no? Finalmente son discursos sociales que se están planteando, entonces esperamos que continúen, digamos, sobre la marcha. Hay una pregunta que nos están haciendo en este momento, quienes se conectan y están, digamos, escuchando este podcast sobre la reforma pensional, y es si eventualmente es posible pasarse de un régimen, pues, del fondo privado, y qué pasa con las semanas cotizadas de ese fondo privado, si se puede trasladar esas semanas o si puede retirarse el ahorro o eventualmente qué puede hacer la persona. Bueno, si una persona está hoy en el régimen de ahorro individual y quiere pasarse a Colpensiones, esas semanas, ese capital que tiene en el régimen de ahorro individual, y si todavía está en edad de poder trasladarse, esas semanas, ese capital se va a ver reflejado en semanas en Colpensiones. Y si yo tengo las 1.300 en Colpensiones, pues me pensiono normal con lo que en este momento establece la ley. Si no me alcanza, pues pido la indemnización sustitutiva en Colpensiones. Puede ser que yo en algún momento tuve semanas en Colpensiones, me pasé al régimen de ahorro individual, me quiero devolver, al final todo se une en una misma historia laboral y todo se refleja en semanas de cotización. Estamos diciendo que para el traspaso de un fondo a otro hay unas limitantes. Entonces, Sí, la primera pregunta para toda la claridad de las personas que cotizan es, ¿en qué momento puedo hacerlo y hasta qué momento puedo hacerlo? Como listo. limitantes. Entonces, las mujeres tienen la posibilidad de trasladarse hasta los 47 años y los hombres hasta los 52. En este momento hay un requisito que se llama la doble asesoría. Entonces, para yo trasladarme de un régimen a otro, tengo que recibir asesoría tanto de Colpensiones como de Colfondos, o bueno, del fondo privado.
Entonces, ellos me dan como una especie de inducción y de los pros y contras del por qué me debo quedar en un lado o en el otro, y me hacen una proyección de cómo sería mi mesada pensional para pues que uno informado tome la decisión si se debe trasladar o no. Esta asesoría se demora un poquito. Entonces, si yo cumplo el otro mes los 47, no puedo dejarlo a última hora porque si no se tiene el requisito de la doble asesoría, se pasa el tiempo. Más o menos son 6 meses mientras que uno pide cita en un lado, pide cita en el otro y logra hacer el traspaso. Igual para los hombres a los 52. Entonces, hacerlo un poquito antes. Si se me llegó a pasar la edad por algún motivo, porque no logré la doble asesoría, tengo mujer más de 47, hombre más de 52, digamos que en este momento, por ley, no habría nada que hacer. O sea, esta está la restricción. Pero se han logrado iniciar muchas demandas que se llaman nulidad de traslado y esas tienen que ver con que en el momento que las personas se trasladaron de Colpensiones al fondo privado, no se les dio la información suficiente, o sea, no se les hizo esa doble asesoría y por eso la persona, por decirlo de alguna manera, fue engañada y sin el conocimiento suficiente hizo el traslado de régimen. Entonces, los jueces pues están castigando esa falta de asesoría e información que se le dio a la persona y están ordenando que se declare nula esa afiliación y es como si usted nunca hubiera estado en el fondo privado. Pasa, de una vez pasa a Colpensiones y continúa como si hiciera. Pero eso en este momento solo se puede hacer mediante un proceso ordinario laboral, Y lo que hemos son muy efectivos porque pues la Corte pues ha sido reiterativo en que los fondos privados pues en su momento no cumplieron con su obligación de informar, entonces las personas sí tienen el derecho a que el traslado sea declarado nulo. Y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en los procedimientos de nulidad que hemos adelantado a través de Proyecta y de alguna manera es justo eso, ¿no? Como, hombre, me está poniendo a trabajar de más porque usted no hizo bien su trabajo, no informó a los usuarios, entonces ahora sí, a partir de ahora hágalo también intentando evitar un poquito de esa congestión porque ha sido muy efectivos los trámites que hemos adelantado porque hay razón en ello. Sí, de hecho hay un tema de falta de publicidad por parte de Colpensiones, y es que si yo voy a ingresar a la vida laboral y me dicen a qué fondo se quiere afiliar, pues la persona no sabe, nunca hay un asesor de Colpensiones y llega el de Colfondos, llega este y le dice firme acá y la persona sin conocimiento de lo que está firmando se afilia. Entonces, esa falta de conocimiento en ese momento es la que el juez está pues condenando. Y hubo un fenómeno muy especial por allá a inicios del año 2000 y es que los fondos privados tenían un mercadeo muy especial, iban a las empresas, regalaban vasos, regalaban. Comerciales, sí. Exactamente, y le decían a Comerciales. la persona, mire, esto es lo mismo, firme acá, ya tenían el formulario diligenciado, no, muchas personas ni siquiera se enteraron cuándo fue que se hizo ese traspaso, ni qué pasó, ni se les hizo una proyección, ni nada. Ese tipo de demandas que realmente hemos iniciado aquí en Proyecta y que pues hemos tenido resultados satisfactorios, se dan por eso, porque el fondo privado no tiene forma de demostrar que sí dio la información en su momento. Si ya el traslado fue después de 2012, 2013, que es cuando nace la obligación de la doble asesoría, pues en ese momento sí en ese tipo de demandas, pues sí no Tendría, tienen, salvo se pruebe, tendría que pero las revisar. anteriores Sí, digamos que no podríamos presumirlo porque al contrario, pues la presunción es una condición de información presente, tanto en uno como en otro. sí. Pero pues bueno, en general esos procesos de nulidad son bastante exitosos. Bueno, Doc, ha sido un placer. Estas son todas las preguntas pues, que nos han llegado a lo largo del desarrollo sobre este podcast. Tenemos pendiente el tema de las semanas para mujeres, conforme a la decisión judicial. Y nada, te agradezco mucho por tu tiempo. Como siempre, ha sido bastante valioso compartir contigo y seguir aprendiendo en estos asuntos. Y para todas las personas que se han conectado, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles en una nueva sesión de Entérate con Proyecto. Vale, muchísimas gracias. Feliz noche. A ustedes, gracias.